Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Sapphire Advisors y Bao Media Group. Mercados y Valores con Juan Manuel Peña. Bienvenidos a su programa Mercados y Valores, donde cada lunes le compartimos un episodio nuevo de temas de economía, finanzas, negocios y por supuesto el mercado de valores. Les acompaña un servidor, Juan Manuel Peña, director de la firma de gestión patrimonial y asesoría en finanzas corporativas Sapphire Advisors. Te invitamos a suscribirte a nuestros canales en YouTube y en Spotify, Mercados y Valores, y también que nos sigas en las redes, @mercadosyvalores.rd y @Sapphire Advisors. También aprovecho para recordarles Bao Radio, que todos los días produce contenido digital variado para ti. Y es una revista radial y portal cultural para alimentar todas tus pasiones, desde arte, literatura, música, teatro, gastronomía, geopolítica, de todo para todos. Bao Radio se transmite bajo el auspicio de Mercasit y Arroz La Garza. Pueden seguir a Bao Radio en Instagram, en @Bao Radio, y por ahí acceder al Linktree que le va a conectar a YouTube y a Spotify, donde pueden encontrar todo nuestro contenido. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre Iberoamérica y sobre las oportunidades y retos que ven los empresarios de la región y cómo cada vez más se van acercando a colaborar y trabajar conjuntamente con los gobiernos para que juntos logren una mejor Iberoamérica. Tenemos hoy de invitados a Narciso Casado Martín y a Esteban Campero, ambos que son de la SEIB. Y cuéntenos un poquitico de lo que es la SEIB y todo lo que ustedes trabajan por lo que es Iberoamérica. Pues bueno, muy buenas tardes. El Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB, es una institución privada que aglutina a las 24 organizaciones empresariales privadas más importantes de Iberoamérica, España, Portugal y Andorra, siguiendo la línea de trabajo que tiene con los países la Secretaría General Iberoamericana, la SEGIP. Es una iniciativa que nace en 2015, enfocada en fortalecer la estructura empresarial de la región, hacer funcionar mejor todos esos mecanismos que tenemos las organizaciones empresariales de negociación, de diálogo social. No olvidemos, para nosotros el diálogo social es la infraestructura número uno de un país, debería ser la infraestructura número uno de la región también, en esos cometidos que tenemos de, yo lo digo siempre, de fundamentalmente pedagogía empresarial. Hace años tuvimos que hacer un esfuerzo tremendo por convencer a nuestras empresas para que salieran al exterior. Ahora tenemos otra serie de temas en los que entraremos después seguramente. Bueno, pues este entramado de organizaciones que tiene una estructura muy sencilla, una secretaría permanente en España, como casi todas las instituciones y la SEGIP también,
que recae en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, una de las organizaciones más grandes que existen, aglutina todas las empresas, alrededor de 2 millones, y todos los sectores de actividad de la economía. Es muy parecida a las estructuras que pueden tener otros países como Chile, la CPC, o Argentina, la UIA, o Colombia, la ANDI, absolutamente las 24 que tenemos. Y nacimos con una idea, la de ubicar y poner nuestra región donde creemos que debe estar. ¿Y dónde quieren o creen ustedes que debe estar? Pues debe estar a la cabeza de muchísimas iniciativas que se están dando a nivel país y convertirla en una línea de trabajo general entre nosotros. Y por poner un ejemplo muy claro, y lo ponemos por colores si quiere. Ah, muy bien. Colores económicos. Industrias creativas, economía naranja. Todo el tema de la industria de los mares y los océanos, economía azul. Podemos hablar de algunas más, incluso hablaremos seguramente después, todo lo que es la retención de talento, utilizando el talento senior también, economía plateada, por ejemplo. Ah, interesante. Todo esto estamos trabajando en temas de igualdad, estamos afianzando todo lo que es diálogo social como la mejor herramienta de un país. Estamos trabajando también en potenciar el empleo y la formación como yo creo que la mejor herramienta también de inclusión social de nuestros países, y estamos defendiendo a las pymes, a las MIPYMES, y estamos trabajando con una sola voz en defender la democracia, en defender lo que llamamos las SES, que son la primera, el Estado, como garante de libertades y de oportunidades para todos, y un montón de ellas que seguramente seguirán saliendo. Una de ellas es el empleo, claro. Es la estabilidad y la institucionalidad. Ese es un poco el trabajo que hacemos. Y una segunda parte, que es darle seguimiento a un acuerdo que hicimos en 2015 con la Secretaría General Iberoamericana, que estaba centrado también en la mejor herramienta de inclusión regional que existe y de integración regional que existe, que son las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. Buenísimo, buenísimo. Quiero pausar un segundo y ya que los escucho a ustedes con esta pasión hablando sobre todo lo que se propone lograr y ese empeño en ver a Iberoamérica como región, ir un poco más atrás, ir al plano personal primero, porque ustedes... Cuando hablas de diálogo social, cuando hablas, se siente tu pasión, Narciso, y quería saber tanto de tu trayectoria, de tu background, de tu origen, y también de ti, Esteban, porque claramente para estar tan empeñado en eso en el día a día, tiene que haberse dado una serie de eventos en la vida de uno que lo plantea a uno a buscar ser primero iberoamericano y buscar todas estas oportunidades. Me gusta mucho el enfoque que le estás dando. Primero saludarte y la verdad es un placer acompañarte y visitarte en el día de hoy para conversar de estos temas que nos apasionan. Y decía, me gusta el enfoque porque siempre hay un sendero histórico que nos trajo hasta acá, ¿no? Hay una trayectoria de vida. Te cuento un poco la mía. A mí me gusta decir, siempre se habla si emprendedor se nace o se hace, y se perdió mucho tiempo discutiendo eso. Yo digo que las competencias emprendedoras se construyen, es decir, uno se puede hacer emprendedor. Pero a mí me gusta también decir que emprender es una cuestión de momentos, y a mí en mi historia de vida personal cada tanto me pica ese bichito y tengo ganas de volver a emprender. Me dedico a la política pública hace muchos años. Entre otras cosas, fui subsecretario de Emprendedores del Gobierno de Argentina. Ah, muy bien. Me tocó liderar la ley de startups de Argentina, que fue muy importante para el surgimiento de varias empresas que ya son unicornios y para un segundo y tercer pelotón de empresas tecnolatinas muy potentes que están generando empleos de calidad en la región. Interesante. Me acuerdo cuando empezó toda esta explosión en Argentina que llamaron Silicon Aires. Sí. ¿Cómo se dio, qué ayudó esa ley de startups a ayudar o a formar mejor estos startups, estas compañías? ¿Qué formato, qué formalismo le dio? ¿Qué impulsores trajo? Tenía dos grandes pilares, para ordenarlo de alguna manera. Uno tenía que ver con la simplificación productiva. Es decir, el gran desafío de que nuestras emprendedoras y emprendedores no pierdan tanto tiempo en los pasillos de la burocracia pública. La creación de empresas en un día, lo que se llamaba la sociedad por acciones simplificadas, ¿no? Un nuevo tipo societario que, entre otras cosas, nos permitía digitalizar todo el proceso. Y el segundo pilar, clave para el desarrollo emprendedor,
y forma parte de una agenda que ahora te vamos a comentar, que estamos desarrollando junto con Narciso, tiene que ver con el desarrollo de la industria del capital emprendedor, ¿no? Y esta ley lo que generó fueron los primeros fondos de coinversión, de matching funds, público y privado, emulando de alguna manera el modelo israelí de la Startup Nation. Muy bien. Y esto permitió que hagamos una primera selección de fondos de Venture Capital que invirtieron en startups, pero que además el Estado invertía atrás de ellos, coinvertía, y esto permitió desarrollar una industria de la inversión que es clave para el desarrollo emprendedor. Esto Correcto. es talento, más marcos normativos adecuados, más desarrollo de la industria del capital emprendedor. 3 pilares, y por eso me gustaba el ejercicio al que nos invitabas en la trayectoria, 3 pilares que están presentes en nuestra Carta Iberoamericana del Emprendimiento Innovador, iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana, que represento los 22 gobiernos de los 22 países del espacio iberoamericano, y la CEIB, las 24 patronales de estos 22 países, que de alguna manera recomienda una hoja de ruta a seguir. Nosotros ahí no obligamos a nadie. Quien quiera seguirla la sigue. Pero son estándares de nación emprendedora. Una iniciativa muy similar está haciendo la Unión Europea, que creemos que tiene sentido. Te nombro algunos de los estándares que hacen falta. Simplificación productiva, que te lo acabo de comentar, junto con el desarrollo de la industria de capital emprendedor. Correcto. Le agregaría otro que es muy importante, que son las stock options, la posibilidad de darle a los empleados participación en estas startups para que Porque se en motiven. Europa no se estila lo de Se stock options. estila, pero se busca que se extienda un poco más. No es tan fuerte como en el caso americano. No es tan fuerte como el caso americano, y nosotros queremos que en el caso latinoamericano sí sea fuerte. Otra cuestión que creemos que es clave es la segunda oportunidad y leyes del reemprendimiento, que se llama. Es muy pesada la piedra para el que le va mal, Sí. y le cuesta mucho esa segunda oportunidad. Queremos que esa segunda oportunidad mejore, y eso está dentro de la Carta Iberoamericana de Emprendimiento Innovador que llevamos adelante CEGIP junto con CEIB. La retención de talento, otra cuestión que creemos que es clave, ¿no? La retención de talento y la formación de talento, para que para los latinoamericanos la movilidad del talento no sea simplemente drenaje. Nos cuesta mucho desarrollarlo, y también es una deuda muy fuerte que nos queda cuando ese talento decide irse como única opción de vida, ¿no? Correcto. Entonces, cómo acompañar esa formación de talento también es una cuestión Que clave haya para- transferencia de conocimientos, pero que regrese de vuelta al país. Exactamente. Así que para cerrar mi historia personal, retomar esa pregunta que hiciste, en mi caso particular, mi acento me vende, es decir, si me pierdo me devuelven y me llevan a Buenos Aires. Soy argentino, no queda ninguna duda. Tengo un amor muy grande por Madrid. Yo estudié en Madrid. ¿Ah, sí? Hace ya unos 20 años estudié en Madrid, en la Universidad Carlos III. ¿Qué estudiaste? En una máster en Economía de la Innovación. Para mí fue todo un desafío personal. Mi carrera de grado es la sociología. No tenía que ver con los negocios. Yo no es que estudiaba economía marxista, es que estudiaba economía trotskista, básicamente. Fue todo un desafío formarme en estadística y en innovación. Monté una startup en aquel entonces, me fue mal. Me fundí en Madrid con una empresa de e-learning, y ese aprendizaje me sirvió para en un futuro volver a emprender con una software factory y volver al eje que me gustaba, que era el diseño y la planificación de política pública ligado a los emprendedores, sabiendo un poquito también haberme puesto en los zapatos del emprendedor. El haber pasado por ahí creo que es clave para diseñar y ejecutar políticas. Oye, eso me gusta mucho, eso que comentabas ahorita. Me quedé con la idea de hacerte una pregunta sobre de cómo mejorar, cómo tratar esa iniciativa de una segunda vida, que tú lo has vivido, y creo que es clave porque un emprendedor siempre se va a topar con que a veces te funciona, a veces no, pero eso es parte del proceso. Y a veces cuando fallas en una, ese fallo te ayuda a sacar la gran oportunidad. No porque construirte carácter, aunque a veces también eso ayuda, sino quizás que haya algo que haya quedado de esa primera oportunidad, que de repente haces un cambio y hacia arriba logra lo que tiene que lograr. ¿Dónde se ha implementado en algún mercado ya hoy algún tipo de legislación de ese tipo que podamos emular en otros países, como tú estás viendo, que ayude eso? Mira, un modelo interesante para ver es el modelo de Israel, por supuesto, y otro muy importante que tiene menos cartel en América Latina, pero que lo tenemos que aprovechar porque forma parte del espacio iberoamericano, es Portugal. Portugal tiene un marco normativo muy interesante para segunda oportunidad y reemprendimiento. A mí me gusta, cuando se habla de segunda oportunidad, dividirlo en dos. Uno, lo que tiene que ver con la cuestión más legal, si se quiere, de apertura y cierre de empresas y la posibilidad de seguir la carrera de emprender después de un fracaso. Y la otra es cultural, y acá hay que ser muy responsables. Es decir, nosotros venimos de una cultura que le cuesta mucho tomar riesgos,
y que penaliza bastante el fracaso. Nos Sí. cuesta mucho hablar de nuestros fracasos. Tampoco nos tenemos que pasar de rosca y hacer de esto un fetiche, porque yo no les creo mucho a los que vienen y dicen, ay, aprendí tanto cuando fracasé. Uno aprende cuando toma distancia, cuando le pasa cualquier cosa difícil y crítica en la vida. Ahora, fracasar y jugarte el dinero de uno, el capital de uno y de los amigos y de la familia, como pasa la mayoría de las veces, Friends, family and fools. es una historia bastante pesada. Es decir, Sí. hay que tomarlo como un aprendizaje en la experiencia, hay que documentarlo, hay que llevarlo a las academias, a las universidades, a los colegios para escuchar estos casos de fracaso, pero tampoco pasarse de rosca y hacer de esto un fetiche. Es decir, entenderlo Claro. como un proceso que hay que minimizar. El riesgo a la hora de emprender va a estar siempre. Lo que hay que tratar de hacer es jugar con riesgos controlados, minimizarlo. Y lo que está al alcance nuestro, CEIP, CEGIP, tenemos que procurar que el campo de juego esté en las mejores condiciones, que las líneas estén marcadas, que el césped esté cortado, que las porterías, los arcos, como le decimos en Argentina, tengan red, pero los que hacen gol son los emprendedores y las emprendedoras. Correcto. Y Narciso, cuéntame de ti, de tu trayectoria, ¿cómo surge en Narciso este interés en promover todo lo que estás haciendo con Iberoamérica y también buscando tanto la dimensión del diálogo social, pero de la mano con fomentar nuevas empresas, nuevos negocios, las pymes y las MIPYMES? Cuéntame un poco de cómo surge todo esto y se da esa coyuntura Pues que trae esto. de una manera muy disruptiva. Yo soy hijo de empresarios, de madre y de padre empresario, y yo no quería ver una empresa por ningún lado. Es verdad, cuando uno es hijo de empresario, ve las dificultades que pasan, ve el poco tiempo que tienen para la familia, el poco tiempo libre y el riesgo que asumen, lo comentaba Esteban, y no siempre los riesgos son controlados. A veces vienen malas épocas y acabamos de pasar una pandemia que nos ha cambiado totalmente la forma de pensar y la forma de reaccionar, de ser muchísimo más reactivos que proactivos y que, bueno, pues yo estudié Ciencias de la Información, soy periodista. Ah, mira. Con una idea muy clara. Quería hacer oposiciones al cuerpo diplomático para viajar, para estar fuera, para vivir fuera y para ver otras realidades de otros mundos. Y hubo una conspiración familiar entre mi padre y mi madre. Mi madre en aquella época, estamos hablando de hace 35 años, yo llevo en el mundo empresarial 35 años de las organizaciones, era una mujer en una ciudad pequeña como Segovia, donde defendía la negociación colectiva de uno de los sectores más difíciles, el del metal, para una mujer en aquella época, sin preparación universitaria, pero con mucha vida por delante en la empresa. Sí. Mi madre iba a Madrid a las reuniones en la COE, en la Confederación de Organizaciones Empresariales, y se enteró que había unos buenos programas de prácticas, de pasantías. Ajá. Y la conspiración familiar que le digo es una mañana de domingo, hijo, hay unas prácticas buenísimas, unas pasantías buenísimas en CEO en Madrid, queremos que vayas para allá 6 meses. Yo me negué al principio. Yo quería ver mundo y quería preparar mis oposiciones, iba a hacer un viaje a Europa y al final me convencieron, como suele pasar. Los padres convencen a los hijos y les dije 6 meses y ni un solo día más. 6 meses. Pero a los 2 meses de llegar a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que es una gran organización que tiene 2 millones de empresas asociadas, que está reconocida además en la Constitución Española, en el capítulo 7, creo que la única organización en el capítulo 7 del capítulo 7 de la Constitución como interlocutores sociales. Nosotros fuimos protagonistas también. O sea, en la Constitución de España está nombrada como... Y además estamos entre la Iglesia y el Ejército. Que no sé si es una casualidad donde nos tienen allí ubicados, pero es verdad, si tenemos una gran... es verdad que es un honor estar en la Constitución de un país, porque trabajamos en todo el proceso de la democracia española, la vuelta al periodo constitucional, y al final es una organización que es como un mundo y es como un gobierno. Yo muchas veces digo que como un gobierno tiene un ministerio de Economía, un ministerio de Presidencia, un ministerio de tal. Y a los 2 meses el presidente, en aquella época, José María Cuevas, uno de los precursores del asociacionismo empresarial, me conoció y me preguntó si hablaba idiomas. Y yo sí hablaba idiomas y me dijo, ¿de dónde eres? De Segovia. Pues te vienes conmigo de viaje. Y a los 2 meses yo estaba haciendo viajes de Estado. Así que te salió como que era lo que querías. Pero estoy de acuerdo en lo que comentaba Esteban de ese gen que hay dentro, de algo que te llama la atención. Evidentemente, si yo no hubiera tenido unos padres empresarios, no habría estado tan preparado para entender cuál es el trabajo que hacen las organizaciones empresariales. Y allí me quedé 35 años, me he movido mucho. Porque si lo ves de una manera, aunque tú no querías estar en el lado empresarial,
como quieras, querías emprender, pero emprender en otra dimensión. Sí. Y lo lograste. Bueno, yo le voy a explicar que mi primer emprendimiento, que no era una startup, era un departamento de prensa internacional. Hace 35 años no había ninguna institución, salvo Presidencia del Gobierno en España, que tuviera un área específico de prensa internacional. ¿Por qué? Porque estábamos en todo el proceso de adhesión a la Unión Europea y yo sentía que todos esos corresponsales que estaban en Londres y en París en algún momento vendrían a Madrid y habría que trabajar con ellos. Y porque estábamos además haciendo algo que comentábamos antes de empezar el programa, que yo creo que hacen muy bien las organizaciones empresariales, que es pedagogía. Estábamos insistiéndole a nuestras empresas que estaban en una sociedad muy cerrada, que tenían que salir al exterior y que tenían que internacionalizarse. Bueno, todo eso hace un mundo que a mí se me vuelve muy atractivo, muy atractivo, y empiezo a verle algo que me lleva por ese camino, y ahí he estado desde esa primera startup de departamento de prensa internacional que nos permite viajar todavía más, que era mi objetivo, Claro. a empezar a entender muchas cosas de lo que era el mundo del asociacionismo empresarial y de las responsabilidades que teníamos en hacer que nuestro país tirara para adelante. Y yo empecé a tomar contacto, y ahí viene la segunda parte, con las asociaciones empresariales iberoamericanas. ¿Por qué? Porque es verdad que COE hizo una labor tremenda hace muchos años para convencer a los gremios empresariales de la región de que debían ser gremios fuertes, de que debían estar unidos y que debían tener ese rol de interlocutores sociales con los gobiernos y con las organizaciones sindicales, que es al final nuestro leitmotiv y nuestro ADN. Por tanto, esa es la primera parte. La segunda parte es más reciente, 2015, cuando un presidente de los que estaba en COE, en un momento, lo puedo contar perfectamente, estábamos un poco enfadados los dos. Yo era soy director de gabinete de los últimos 3 presidentes de la COE. Me dice, oye, Narciso, ¿por qué no hacemos un Business Europe? Business Europe es la patronal europea de Iberoamérica. Yo le digo, mira, presidente, no me metas en este lío porque es muy complicado. Tenemos buenas organizaciones, pero crear estructuras cuando ya existe la Organización Internacional de Empleadores va a ser complicado. Y me dijo muy seriamente, ponte a ello. Y esa fue la segunda startup que monté, que se llama CEIP, con ilusión, con un poquito de riesgo y con algo de visión. Y la visión nos la dio, es un tema muy sencillo. Las cumbres iberoamericanas se celebraban cada año, en aquel momento. Estábamos en Veracruz, en México, y nos anuncian que se van a organizar cada 2 años. Y yo hago un órdago como en el MUS. Estábamos en una reunión de presidentes de organizaciones y yo les propuse que por qué el año que no había cumbre iberoamericana no nos reuníamos en España para seguir tratando del crecimiento de la región y de cómo podíamos impulsar la región. Y me lo compraron. Oh. Y esa primera reunión empresarial, yo ya tenía la idea de proponerles la creación de una estructura muy pequeñita, y nos ayudó que vinieron todos los presidentes, nos ayudó que les recibió Su Majestad el Rey y que les habló de integración en Iberoamérica, y al final de esa reunión de Madrid salió un germen que se llamaba Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Y la tercera startup fue hablar con la SEGIP, con la anterior secretaria general iberoamericana, y plantearle que queríamos cambiar el modelo de encuentros empresariales, queríamos hacer seguimiento, queríamos trabajar en las cumbres, queríamos comprometernos con los mandatos de los gobiernos, y hasta aquí hemos llegado. Sí, básicamente ustedes quieren lograr y están logrando que las cumbres iberoamericanas, en vez de la parte de los empresarios que acompañan, en vez de ser una oportunidad de tomarse una foto y de hacer unos encuentros informales, que haya un poco más de metodología, que se reúnan con una agenda más determinada, que se le dé un seguimiento para que se pueda ver algo tangible de logro que se saque de esas cumbres iberoamericanas. Me parece fantástico. Sapphire Advisors, asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Sapphire Advisors, o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors.
cuéntenos un poquito de qué se ha logrado ya de esas 3 cumbres que ustedes han trabajado, ¿correcto? ¿No? 3 hasta ahora. Bueno, primero, tener un equipo permanente que trabaja en las cumbres, en los 2 temas, en el tema político, evidentemente, de la mano de la SEGIP, y en el tema empresarial, y esto no pasaba antes. Como decía, cada encuentro empresarial se organizaba en el país como se pensaba, y seguramente con el mejor de los criterios, pero sin ningún tipo de seguimiento. Uh-huh. El segundo es convertir los encuentros empresariales en el mejor escenario, no del país, sino de la realidad y de los temas que preocupan a los empresarios iberoamericanos desde el país, que ya se vende por sí solo, porque, como comentaba antes, de las mejores reuniones o de los mejores eventos que hay de integración regional en el mundo, evidentemente, son las cumbres, con todos los problemas que tienen y con todas las temáticas que tienen. Los empresarios sí que bajamos al terreno. Y al final, si nos encargan hablar de pymes, tenemos experiencia en pymes, sabemos qué es lo que necesitan las pymes y por dónde debemos ir. De sostenibilidad, lo mismo, y del resto de temas. Cuéntanos, Esteban, de tu óptica, ¿cuáles son de esos temas que preocupan a esos empresarios iberoamericanos y que muchos, tú los has mencionado algunos, pero que digamos, enumérame los 3 más importantes que estás viendo y qué se ha estado haciendo en las cumbres y en otros eventos? Mira, te lo pongo en estos términos. Las empresas, junto con el Estado, con la sociedad civil, generan valor público, generan valor compartido. Desde esa lógica, desde ese reconocimiento, nosotros planteamos el encuentro empresarial como un punto de encuentro, ¿no? De diálogo público-privado, que creo que es muy importante, porque en nuestra región es muy importante seguir instalando la importancia de la empresarialidad, la lógica de que es la empresa, es el sector privado el que va a generar empleo de calidad, y necesitamos más de ese empleo de calidad para que nuestras economías prosperen. A partir de ahí tenemos 3 ejes, 3 o 4 ejes que pueden resumir la acción. Uno tiene que ver con la sostenibilidad, y entender la sostenibilidad no solo desde el punto de vista ético, que es muy importante, es decir, del compromiso de las empresas para con el futuro, para con las generaciones que vienen, con la manera de producir y de hacer, sino también desde el punto de vista de la oportunidad de negocios, ¿no? Entender con dinamismo y agilidad la oportunidad que tiene Iberoamérica de aprovechar una necesidad, una demanda muy bien detectada, que es que los consumidores de todo el mundo ya identifican el compromiso que le piden a una empresa, el trabajo decente que le piden a una empresa, y creo que ahí hay una oportunidad de negocio. El segundo tiene que ver con la transformación digital y el enorme desafío que implica la mejora de la productividad. Nosotros necesitamos pegar un salto de productividad en Iberoamérica. Es decir, tenemos muchas empresas y poca innovación. Tenemos empresas que nacen muy chiquitas con un raquitismo bastante peligroso y que por la informalidad después les cuesta mucho pegar el salto. Entonces, todo lo que mejore la productividad para nosotros es clave, y la transformación digital es un reto. La pandemia nos puso a prueba en ese sentido. Necesitamos que las condiciones sean homogéneas y que haya igualdad de oportunidades para todos. Y el tercero tiene que ver, que creo que también es muy importante, te decía, productividad con transformación digital y sostenibilidad. Y hay una tercera oportunidad y desafío, que es la facilitación y apertura del comercio. Nosotros nos tenemos que comprar y vender mucho más entre nosotros. El comercio intrarregional entre Iberoamérica es totalmente cierto. Termina siendo muy bajito. Nosotros nos compramos y nos vendemos. El comercio de cualquier país de Iberoamérica solo explica el 15% entre lo que nos compramos y nos vendemos entre nosotros. El resto le vendemos a otros lugares del mundo. Si lo comparamos con Europa, ese número llega casi al 50%. Si lo comparamos con Asia, llega casi al 60%. Imaginen todo lo que podemos avanzar en complementariedades si nos compramos y nos vendemos más entre nosotros. ¿Sabes que eso que tú mencionas? Hace unas semanas atrás yo tuve de invitado al gerente general del banco La FICE. Sí. La FICE, que es un grupo regional que está basado principalmente en Nicaragua y Miami, pero que tiene presencia en varios mercados. Los conocemos muy bien. Ah, muy bien. Pues estuvimos conversando y estábamos hablando porque parte de lo que la FICE le está trayendo a su clientela es ser un canal o un puente entre República Dominicana y Centroamérica. Y conversábamos sobre la dinámica de que dentro de Centroamérica hay mucho comercio entre ellos, entre los países que componen Centroamérica, pero que fuera de ahí todavía otros países no se han
aprovechado eso, y especialmente República Dominicana, ahora es que está empezando a descubrir esa oportunidad allá. Y parte de lo que decíamos era que como esos países están tan cercanos unos a otros y tienen algunas similitudes como juegan fútbol y tienen esto, tienen aquello, que ya de por sí tienen mucho más enlaces, eslabones culturales y económicos desde un principio, que en el caso de República Dominicana, que es parte de una isla que tiene tradicionalmente una relación con Estados Unidos, que ahora es que está empezando a ver, primero porque está viendo que no tanto por los empresarios dominicanos aprovechar oportunidades en Centroamérica, sino empresarios centroamericanos que están invirtiendo en República Dominicana, en el sector inmobiliario, el sector turismo y una serie de sectores que de repente se están abriendo y están entendiendo la oportunidad que hay con esos países. Ahí volvemos a la agenda de simplificación que hablábamos hace un rato. Necesitamos armonizar, homologar, generar una facilitación del comercio mucho más agresiva, las ventanillas únicas de comercio exterior, todo ese trabajo todavía tenemos un camino por delante para que las condiciones de comprarnos y vendernos mejoren. Y quería comentarte algún secreto de la salsa que tiene el espacio iberoamericano, que es justamente ese puente entre Europa y América Latina, ¿no? En un contexto geopolítico muy particular. Es decir, la Secretaría General Iberoamericana, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, la cumbre de jefes de Estado, la que se va a celebrar en República Dominicana, tienen el enorme atributo de tender un puente entre Europa y América Latina. Nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad de compartir dos lenguas, el español y el portugués, que las dos implican un mercado impresionante desde el punto de vista no solo de lo que implica en nuestro territorio, sino en Estados Unidos, por ejemplo, el hispanohablante y demás, y la enorme oportunidad de estar en dos continentes, ¿no? En un momento donde la reconfiguración de las cadenas globales de valor es todo un desafío, el tender un puente y el tenerlo ya construido entre Europa y América Latina creo que es un atributo que no hay que despreciar. No, y hay que tener claro que hay tantas bondades en cada uno de estos países. Por ejemplo, hablas de Brasil y pienso en Embraer. O sea, tenemos una industria importante aeronáutica en ese grupo de países. Deberíamos como región buscar la forma de aprovecharnos más y apoyarnos más de cómo no solamente ver oportunidades con las compañías americanas, pero también tener siempre presente a Embraer y estos países como una opción, por decir un ejemplo en ese aspecto. No, por supuesto. Ahí hay muchísimas empresas tractoras que en la región pueden generar innovación, pueden generar empleos de calidad. Y eso lo tenemos que seguir profundizando, lo tenemos que seguir aprovechando y encadenar mucho la producción. Creo que ese es un desafío que tenemos que tomar. En todos estos encuentros es interesante porque se da el diálogo público-privado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos? El formato del encuentro empresarial tiene una parte que es muy interesante, que es cuando los empresarios, nuestros representantes empresarios, le elevan las recomendaciones a nuestros representantes de gobierno. Es decir, hay un diálogo constructivo ahí. Es decir, se identifican algunas acciones que se le demanda a los gobiernos que le presten atención para mejorar estas condiciones. Correcto. Hay algo que le quería preguntar, hablando de esas alianzas público-privadas, porque en el caso de República Dominicana es algo todavía relativamente nuevo. O sea, recientemente fue que tuvimos la ley aprobada, se han hecho algunos ejercicios, pero todavía hay mucho desconocimiento a nivel del público en general de todo lo que implica estas alianzas público-privadas. Hay un poco de, digamos que lo ven como medio con suspicacia a veces. Dicen, bueno, es que el gobierno le está entregando este negocio al sector privado, es que está beneficiando a estos empleados, a estos empresarios, perdón. Cuando yo pienso en eso, también pienso en el otro lado como un Chile, que ha tenido un gran éxito, que ha podido desarrollarse como nación, gracias a que sí han abrazado de una manera positiva todo lo que son estas alianzas público-privadas. ¿Qué mensaje le puede traer a ustedes a los oyentes dominicanos que están escuchando esto y que muchos de los que nos escuchan están claros en la ventaja de las alianzas público-privadas, pero todavía una minoría o otro grupo que no sabe o no lo ve o lo ve con algo de suspicacia? Mira, yo cuando hablaba de alianzas público-privadas no me estaba refiriendo al instrumento de financiamiento de las APP que estás hablando vos, que me parece muy interesante, ¿no? Pero ahí dejamos que cada país tome la decisión que quiera. Me refería más a una cuestión cultural, al diálogo público-privado, al entender la actividad productiva en lógica de ecosistema y no de ecosistema, es decir, entender que los sistemas
La diferencia entre un sistema y un ecosistema es que en el ecosistema hay una interdependencia y hay una interacción, ¿no? Y entender que ahí el sector privado, la empresa juega un papel clave y que el diálogo entre el sector privado y el sector público es el que va a generar esta cultura de la empresarialidad que tanto hace falta para generar más empleo privado, para generar más inversiones y para que los empresarios puedan tomar riesgo, ¿no? Pero fíjate, Esteban, que es un ejemplo del ADN de nuestras organizaciones empresariales. Nosotros, si sabemos hacer algo, es dialogar. Dialogar, y lo hacemos todos los días, en cada minuto. Yo, por poner un caso que conozco bien, que es el caso de España, fíjese que en el peor momento de la pandemia hemos sido capaces de alcanzar 15 acuerdos entre gobierno y sindicatos, con un tema importantísimo que era un sistema de protección de nuestras empresas, los famosos ERES, donde de verdad nos ha funcionado, hemos conseguido salvar sectores y es un ejercicio de responsabilidad entre lo público y lo privado. La colaboración va por ahí también. Pero la estamos haciendo todos los días en el diálogo social. En España, en los momentos en los que no hay una buena relación con los gobiernos o no es tan buena, seguimos manteniendo 6.000 mesas de negociación en el país con los sindicatos. Eso, al final, vuelvo a decir lo mismo, diálogo público-privado y puede ir todo lo allá que queramos, siempre que haya el sistema que comentaba Esteban. Y ahí, para no caer en el pensamiento mágico y no esquivarle a la dificultad, estamos viviendo un momento histórico muy complejo. Estamos saliendo de una pandemia, nuestra región fue la más complicada, la que más empleo destruyó, la que más empresas cerró. Y para afrontar esas dificultades no hay mejor manera que hacerlo juntos, ¿no? Hacerlo con el compromiso del sector privado frente a lo público y hacerlo con el compromiso de lo público frente a los retos que tiene el sector privado. Esa es un poco la impronta que le queremos dar al encuentro también. Lo venimos haciendo en un país que trabajó muy bien su salida de la pandemia, con un compromiso muy fuerte del sector privado en comunión con el sector público. Y bueno, los retos que vienen son muy complejos. No nos vamos a poner pesimistas, somos muy optimistas. Hay mucho talento en Iberoamérica que hay que intentar canalizar en empresas, más y mejores empresas. Cuéntanos algo, Esteban. Estuve viendo cuando estaba preparándome para la entrevista en tus redes. Sí. Ahí participaste cuando fue el presidente de la República Dominicana y fuimos a Fitur. Cuéntanos un poquitico de cómo viste, hablando de eso de la pandemia, de cómo esa alianza, ese diálogo público-privado, esa coordinación público-privado, cómo tú, desde la óptica, como argentino viviendo en España, viste ese desarrollo en República Dominicana. ¿Cómo fue tu observación de esos eventos, cómo lo manejamos como país? Bueno, la verdad que con el periódico del lunes es más fácil, pero si hay que hacer un análisis de cómo lo encaró Dominicana, a mí me llamó muy bien la atención algunas cuestiones, que es, primero, este diálogo público-privado, cómo trabajaron de manera conjunta las empresas junto con el gobierno convocando una mesa amplia de la sociedad civil y el sector privado para afrontar los problemas. El segundo, que creo que fue muy interesante, cómo manejó la vacunación, que creo que fue muy interesante. Y el tercero, que fue clave y tiene que ver con lo que escuché en Fitur, es cómo controló o cómo administró muy bien la apertura. Es decir, no se cerró. Es un país que no se cerró, tomó un camino que la verdad que le fue bien. No, esto no lo digo en detrimento de otros que tomaron posiciones más extremas, vuelvo a repetir, con el diario del lunes es más fácil. Correcto. Pero la verdad que llama mucho la atención lo bien que resolvió este gobierno esa situación. Sí, de verdad que tuvimos una muy buena decisión de gobierno en ese sentido y protegimos a una industria tan importante y tan importante también para nuestros amigos en España, que son inversionistas importantes. Fíjese, si me lo permite, que ese ejemplo que ha dado Dominicana está reforzado en muchísimos de los países por todas esas iniciativas que se han dado desde el mundo empresarial en apoyo a los sectores y a los ciudadanos. Yo creo que nunca se ha ayudado más desde el sector empresarial a la población y a la sociedad como ha sido durante la pandemia. Y nosotros hacemos un barómetro de todas las organizaciones empresariales de CEIP, cómo han implementado acciones que van desde ayuda a la población directa hasta, en el caso, por ejemplo, de España, liderar los testeos de COVID al principio, testeos que se hacían
en estaciones de trenes, una vez que pedimos al gobierno que nos permitiera ampliar aquello y poder buscar financiación para comprar test, hasta la vacunación en empresas. Eso ya fue un gran logro. Y además ha habido que en otros países no fue tan ampliamente recibido. Totalmente. Y luego un río de solidaridad impresionante desde las empresas. O sea, sí. Yo he visto empresas que han convertido su fabricación desde el minuto 1, algunas de componentes de autos, que se dedicaban a hacer EPIs o que hacían gel hidroalcohólico. Esto no ha pasado en la historia. Y ahí el sector empresarial ha estado el primero también, y apoyando a los gobiernos y apoyando a la comunidad. Yo recuerdo, lo comentábamos antes de empezar esta entrevista, nosotros nos dimos cuenta, y recuerdo que lo decía la propia SEGIP, esta es la cumbre del aislamiento. Perdón, este es el problema del aislamiento, esta es la pandemia del aislamiento. Hicimos lo que teníamos en nuestras manos. En nuestro caso, buscar información de nuestras organizaciones empresariales del otro lado, en China, en Corea, que era donde estaban empezando todos estos problemas, y empezar a avisar a nuestras organizaciones, mira, por aquí va el problema, por aquí vamos a ir, van a hacer falta respiradores, vamos a tener todo este tema. Y yo creo que al menos hemos estado muy conectados en un momento de silencio terrible. Fue muy interesante que los conversábamos fuera del aire y nos comentabas cómo pensaron en la pandemia y dices, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es comunicar, porque ahora hay un desconocimiento. Y me comentaste cómo empezaron con algo que era rudimentario hasta cierto punto. Boletines. Unos boletines hechos por ustedes así mismos rápido, pero que ayudaron a que el mensaje fuera más contundente y más claro y prevenir o aprender de lo que estábamos viviendo en los otros países para preparar un poco mejor a los otros. Eran boletines prácticamente diarios de toda la información que nos llegaba desde Asia, de medidas que se tomaban en la Unión Europea, de medidas que tomaban gobiernos, de medidas que tomaban instituciones y que los íbamos simplemente casi sin tiempo de procesarlos, simplemente comprobando las fuentes, evidentemente eran fuentes fidedignas y fuentes nuestras o de los propios gobiernos, y lo íbamos pasando. Y hubo un intercambio de información impresionante en todo este tema que nos permitió primero también hacer redes. Tengo que decirlo que todo lo que fue el asociacionismo empresarial, también la mayor parte de las veces tenemos que mostrar nuestra utilidad. Y en aquel momento no podíamos hacer mucho más que dar información, que compartir información y que trabajar, que luego ha sido solidaridad y se han hecho muchísimas cosas, pero siempre pensando en que teníamos que saber qué era lo que estaba pasando y teníamos que pensar en medidas ya. Y se fueron diseñando desde el primer momento. Correcto. Déjame ahí, te dije que ponerme un poquito filosófico, te dije que era sociólogo y argentino. Entonces, si vos me preguntás, ¿qué dos cuestiones definen a este nuevo mundo después de la pandemia? Una es la fragilidad y otra es la interdependencia. Entonces, el diálogo público-privado es la impronta que hay que darle al trabajo que viene. Y el encuentro iberoamericano empresarial es el vehículo que tenemos para agudizar y hacer que estas políticas de diálogo público-privado perduren en el tiempo. Bueno, justo antes de comenzar, Narciso nos decía que ustedes tienen un lema. Sí. Creo que es el momento idóneo para comentar ese lema. Un lema que se va completando. Empezó por Más Iberoamérica. Ajá. Una apuesta decidida por la región. Después de Más Iberoamérica dijimos Más y Mejor Iberoamérica. Muy bien. Sumamos la palabra justo y la hemos completado con sostenible. Ese es nuestro lema, es un lema que compartimos la SEGIP con el Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Incluso en tiempos de pandemia hemos llegado a elaborar una newsletter del Consejo, hemos arreglado nuestra web y hemos sacado hasta una revista. Y aquí sí me gustaría hacer un inciso. En todo este proceso han tenido un papel fundamental los jóvenes empresarios. Tenemos una buena organización que se llama la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, que de alguna manera han seguido un poquito nuestro camino y han llegado a adoptar un sistema parecido y están ahora mismo incluidos en el proceso de los encuentros empresariales. Por tanto, tenemos ahí un grupo importantísimo de jóvenes empresarios que además, cada vez que hablamos con ellos, hablamos con mucha frecuencia, están reivindicando un tema que a mí siempre me ha extrañado desde pequeño, desde que era joven. Decían, los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el futuro de nuestros países, los jóvenes son el futuro de la humanidad. Y lo que nos están diciendo es que son el presente. Quieren seguir siendo el presente. Correcto. Y quieren trabajar en el presente. Así es. Mire, en España, hace 10 años, 10 o 12 años, nos dimos cuenta de que las organizaciones de jóvenes empresarios estaban haciendo un papel importantísimo en la innovación, en la digitalización, en cambiar nuestras mentalidades para lo que venía.
y decidimos que había que hacer un proceso de integración de todas estas organizaciones empresariales en las cúpulas de las grandes organizaciones. Y fue complicado, pero había mentalidades para todo, había ideas para todos. En menos de un año y medio, aproximadamente un año y medio, conseguimos que todas nuestras organizaciones, que son 4.000 en España, de base, y las grandes y las territoriales y las sectoriales, incluyeran las organizaciones de jóvenes empresarios en sus juntas directivas y en sus comités ejecutivos. Y tengo que decir que hoy en España todas las organizaciones empresariales que pertenecen a COE tienen a las organizaciones empresariales de jóvenes. Y en Iberoamérica estamos haciendo lo mismo. En CEIP trabajamos de la mano con ellos y vamos con ellos y están haciendo un papel impresionante. Cuando tú hablas de jóvenes empresarios, aquí también tenemos la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que es muy activa. De hecho, aquí tuvimos de invitada hace un par de semanas atrás a Laura Peña. Laura Peña es la vicepresidenta ejecutiva de uno de los corredores de seguro más importantes en el país. Y ella fungió como presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Y tuvimos a hablar un poquitico sobre ANGE y sobre cómo ellos también impactan la política pública. Y cada vez que tienen una nueva presidencia, buscan un tema que lo apadrinan y entonces dicen, bueno, o es la educación, o es mejorar el sistema eléctrico, o es buscar diferentes temas que necesita la sociedad para mejorar. Y algo importante, por ejemplo, que ellos han ayudado también es mejorar un poco lo que es el diálogo político. Fíjense que acá en nuestro país no teníamos cultura de debates y poco a poco se logró a través de una campaña de que Dominicana quiere debates. ANGE fue la que, digamos, que impulsó y llevó a la delantera el celebrar esos debates, tanto presidencial como con candidatos al Senado, con candidatos al ayuntamiento. Es decir, que poco a poco esos jóvenes empresarios cada vez están marcando más su espacio y haciendo la diferencia en lo que es este diálogo público-privado y mejorando toda esta política social. No son organizaciones que funcionan de maravilla, ¿eh? Al final yo creo que sí tienen ese ADN emprendedor, sí tienen ese chip muy bien colocado y están haciendo proyectos importantísimos en la región. Yo recuerdo en España incluso llegaron a promover en esa colaboración público-privada de la que hacía mención, llegaron a promover al Ministerio de Cultura y de Educación que se pudiera ayudar a crear más emprendedores mediante sus aportaciones en el mundo académico, organizando seminarios, organizando talleres de trabajo que tuvieran después puntuación en el expediente académico. Muy bien. Y ahí son iniciativas. A mí lo que me fascina del mundo de los jóvenes empresarios y de sus organizaciones es que son muy creativos. Así muy es. Inclusivos y creativos. Y que además hay una energía diferente que está buscando. Y además es que es un lenguaje que hace falta. Correcto. Yo tengo 58 años, no tengo el lenguaje que tiene una persona de 24, de 25 años, evidentemente, porque no lo he vivido. Tengo otras. Correcto. Y hay que aprovechar, saliendo de las organizaciones, que creo que está todo dicho, y volviendo al eje del talento que tenemos en Iberoamérica, hay que aprovechar emprendedores y emprendedoras de clase mundial que tenemos. Acabo de venir de visitar a los fundadores de Curvo, que siempre me gusta estar en contacto con las startups de cada país que visitamos. Con Narciso siempre nos guardamos un rato para conocer un poco qué está pasando. Y la verdad que la impresión que nos llevamos es espectacular. Es fantástico. decir, el entender que tenemos emprendedores que ya nacen con una cabeza de modelos de negocio globales, que no se achican, que saben que desde acá, desde República Dominicana, por ejemplo, se puede encarar el mercado mundial, ¿no? Así es. Es interesante que nosotros casualmente tuvimos a Curvo de invitado acá, tuvimos a José Ureña y Manuel Angomás y nos estuvieron contando sobre la historia de Curvo. Y la verdad que es impresionante ver cómo Curvo, que comenzó de la pandemia o con la pandemia, no por la pandemia, pero comenzó durante la pandemia, ya hoy por hoy está en República Dominicana, en Colombia, en México y con deseo y con interés y oportunidad de seguir desarrollándose, como tú me dices, a cualquier parte del mundo. Entonces, eso está muy interesante. Pero antes quiero seguir hablando en lo que nos queda un poquitico más de eso, pero antes de pasar ahí y hacernos como un enlace entre el mundo de todo lo que es el emprendimiento, pero también de donde originas, que es esta parte de los diálogos con sindicatos y con empleados. ¿Cómo estás viendo tú que ha ido evolucionando los sindicatos y los empleados
primero con esa adopción digital, segundo con que ellos mismos vean que pueden ser, hoy puedo ser un empleado, un trabajador, pero mañana puedo ser yo mismo también un emprendedor, como también qué tanto están cambiando los sindicatos para promover lo que es el emprendimiento dentro de la misma empresa. Mira, nosotros tenemos un poder acá por manejar los procesos, por llevar a cabo los procesos de venir con nuevas innovaciones que hagan más eficiente la empresa. Sí, afecta quizás a algunos puestos de trabajo, pero trae otros puestos de trabajo. Cuéntame un poquitico de cómo estás viendo eso tú en el ángulo tuyo. Con esperanza, porque es verdad que las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales se han profesionalizado muchísimo en los últimos años. Esto hay que decirlo. Y yo creo que se han profesionalizado y han encontrado muchísimas más vías de entendimiento que de discusión. Le pongo el ejemplo que mejor conozco, que es el de España. Yo creo que hemos acabado con la conflictividad social. En los peores momentos de la crisis económica, si no hubiera habido una buena relación entre empresarios y sindicatos y también gobierno, colaboración público-privada nuevamente y diálogo con lo público, si no hubiéramos tenido esa buena relación, evidentemente la crisis habría sido muchísimo más dura. La conflictividad social es tremenda cuando pasa. Habría habido, no sé, problemas en la calle. Esto no es comparable en todos los países, pero sí seguimos haciendo pedagogía de que ese es el modelo que debe existir en los distintos países y que debe funcionar en la región. El caso del diálogo social en España yo creo que es modélico. Yo tengo que decir que en todos estos años que he estado en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, también ha cambiado nuestra percepción desde las propias organizaciones empresariales de la importancia de tener unos sindicatos fuertes y representativos, porque el diálogo tiene que ser entre pares. Lo que no puede ser es que haya desniveles. Claro, es importante para el mismo empresariado que haya un interlocutor que represente a ese y generalmente hay más acuerdos, gremio hay más acuerdos que desacuerdos. Sí. Al final, evidentemente, los sindicatos entienden que sin empresas no hay... Esto es como los ODS. Cuando hemos hablado de ODS, por ahí hemos dicho... ¿ODS? Sí, son grandes... Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de Naciones. Hemos hablado de todos estos objetivos y decir, perdóneme, esto es fantástico, pero hacen falta empresas y hacen falta más empresas para poder llegar con esto. En el caso de lo que nosotros llamamos diálogo social, a mí me parece que es una de las, como decía, de las herramientas más importantes, de las infraestructuras más importantes que tiene en un país. Hay que seguir apostando por esto, hay que seguir apostando por consensos nacionales, hay que seguir apostando por consensos regionales. Y antes lo comentabas, cuando hablábamos del comercio intrarregional, yo creo que el gran titular hoy en día en Iberoamérica es el regionalismo. Hay que seguir apostando por la región en todos los planos, en todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Y yo creo que nuestras cumbres, al final, son el mejor de los escenarios, como decía, el mejor de los escaparates y el mejor de los foros para seguir hablando de todos estos temas y seguir insistiendo en que esa colaboración, empresarios, gobiernos, sindicatos, trabajadores, población, en momentos duros, en momentos de crisis, en momentos de pandemia, tenemos que seguir apostando por esto. Y hablando de cumbres, cuéntanos ya cómo va el proceso de la cumbre que va a celebrarse en República Dominicana, cuándo va a ser, cómo es, qué actividades van a haber, qué actividades podrán ser accesadas por el público, si es que hay algunas, cómo será eso cuando se Esto podría lleva a ser cabo un acá. coro de los dos, porque lo vivimos en el minuto y lo vamos pertejando y lo vamos preparando en el minuto. Pero lo primero es que estamos muy satisfechos de este viaje que hemos hecho a Dominicana. Se han cerrado muchas cosas. Muy bien. Eso era fundamental. Hemos visto muchísima ilusión por parte del gobierno, hemos visto muchísima ilusión por parte de las organizaciones empresariales y tengo que hacer aquí un inciso porque en casi todos los encuentros empresariales de las cumbres queda algo de herencia para la siguiente. Bueno, una fue lo virtual en Andorra. En Dominicana se ha dado un caso que a mí me gustaría incidir en él y además aplaudirlo. En Dominicana hay varias organizaciones empresariales. Cuando planteamos que el encuentro empresarial lo tenía que liderar, porque así son nuestros estatutos, el presidente de la organización empresarial, que pertenece a CEIP y a la OIE, que en este caso es Copardón, ellos vieron con muchísimo criterio y con muchísimo compromiso que había que integrar a todas las organizaciones gremiales del país. Muy bien. Y han hecho un consejo
especial, específico, para trabajar en la cumbre iberoamericana y en el encuentro empresarial. Y esa va a ser la herencia de Dominicana, la más importante. Yo he estado en Ecuador la semana pasada hablando con los empresarios de Ecuador, que serán la sede de la siguiente cumbre cuando pase la de Dominicana. Parece que ya estamos terminando Dominicana y no hemos empezado. Esto es el proceso, hay que seguir hablando con los del otro lado. Y allí tienen esto ya y no se les había ocurrido, que para trabajar muchísimo mejor tenían que trabajar juntos las organizaciones. Por tanto, herencia de Dominicana antes de empezar la cumbre es compromiso de las organizaciones empresariales en trabajar todas juntas y también con el gobierno, con la SEGIP y con CEIP. ¿Cuál es la fecha de la cumbre? 22 y 23 será el encuentro empresarial que comienza con una reunión de presidentes. 22 y 23 de marzo de 2023. Okay. Comienza con una reunión de cúpulas empresariales con la Secretaría General Iberoamericana y termina con el momento más importante del encuentro empresarial y, en mi opinión, también de la cumbre, que es el diálogo entre los jefes de Estado y de Gobierno y la parte empresarial con esas recomendaciones. Solamente un inciso más que les va a sonar, como a nosotros nos suena muy bien. En la última cumbre de Andorra, los jefes de Estado y de Gobierno comentaban en la cena previa a su cumbre política que ya no se entienden las cumbres iberoamericanas sin los encuentros empresariales previos que se celebran. Por tanto, hemos demostrado que somos de utilidad incluso para nuestros gobernantes. Y bueno, al final yo creo que es algo de lo que podemos estar orgullosos y satisfechos y en lo que hay que seguir trabajando. Muy bien. Para que estos encuentros sean los mejores foros, no solo regionales, sino al final casi internacionales, mundiales, para demostrar lo que decíamos al principio. La región tiene muchísimo que ofrecer y la tenemos que posicionar ahí donde debe estar. Y ya para concluir, que estamos ya llegando al cierre del programa, quería hacerle esta pregunta. Hablas que de la región tiene mucho que contribuir, pero me gustaría entender 3 cosas que ustedes sienten que la región le ha contribuido a ustedes, ya sea que ustedes descubrieron alguna gastronomía que les guste o alguna música que descubrieron en sus viajes o algo que han descubierto ya integrándose en la región que de repente lo han hecho parte de ustedes también. Pues yo voy a dar una y las dos te las dejo se las dejo a Esteban. Vamos a empezar con Esteban y después vamos a coincidir seguro. Vamos a ver. Bueno, a ver, a mí el ron ya me gustaba. Ajá. Entonces, cuando empiezo a venir a Dominicana lo confirmo. No, hablando en serio, creo que hay una cuestión que descubrí o que confirmé. Algunas descubrí, otras confirmé. Una es el talento que te comentaba recién. Creo que hay un talento muy diverso y de mucha riqueza. Otra es, hay una realidad cultural, hay una raíz cultural que nos une. Es decir, tuve la suerte de viajar por otros lugares del mundo y yo encuentro muchísimos más puntos en común. No es un capricho, no es un eslogan lo de Iberoamérica. Creo que hay un camino en común, hay un sendero histórico que nos une, que nos hermana y que uno se siente a gusto, se siente cómodo. Siempre cuando llega a un país de la región eso está. Y el tercero, y hiciste mención a la gastronomía, hay mucha cultura, la música, la gastronomía, la pintura, creo que hay tanto talento que la verdad que llama mucho la atención y atrapa. Yo lo resumo en uno solo que se llama la magia espontánea de lo iberoamericano. Solo sientes y es lo que te hace ser siempre iberoamericano. Con todo lo que ha dicho Esteban, yo creo que ahí se engloba absolutamente todo. Es un sentimiento, es algo que te lleva. Y yo lo he descubierto también después de viajar por todo el mundo. Antes trabajaba no solo en Iberoamérica y al final me he quedado con esta parte que yo creo que es eso, es mágica. Al final hay algo que te lleva y hay algo que te trae y que te hace volver y que te hace sentirte muy, muy bien y te hace sentirte en una región, en un continente riquísimo en todos esos aspectos que ha dicho Esteban. Por eso decía que íbamos a coincidir seguro, somos dos locos de Iberoamérica. Claro. Bueno, si nos quieren compartir las redes de las diferentes organizaciones, estamos contigo, y si tienen redes personales también la quieren compartir. Sí, te comparto la de mi organización, CEGIP Digital, con ese CEGIP Digital. Es es la misma para Twitter como para Instagram, el mismo nombre, CEGIP Digital. Ahí está toda nuestra información, toda la actividad que llevamos adelante. Fantástico. CI.org, ahí van a encontrar absolutamente todo lo que tenemos también, están las redes ahí incluidas.
Fantástico. Bueno, pues le quiero dar las gracias a Narciso y Esteban por acompañarnos en la tarde de hoy. De verdad que esto ha sido un diálogo muy fructífero, muy interesante de conocer todo lo que se está haciendo en la región de Iberoamérica para tener y fomentar ese diálogo entre lo público y lo privado, buscar mejorar tanto la parte de emprendimiento y todo lo que es la innovación digital, todo lo que es trabajar con esa política social, ese diálogo social para mejorar aún más la relación entre empresarios y sindicatos y el gobierno. Así que los felicito, los motivo a que continúen con ese empeño y les deseo mucho éxito en la cumbre que van a celebrar acá en marzo del año que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y le quiero dar las gracias a nuestro público por estar de nuevo compartiendo con nosotros. También quiero aprovechar y dar las gracias a Bao Radio, en las personas de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche y Manny Caseros, nuestro productor, que siempre se esmera en que ustedes tengan contenido de alta calidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Sapphire Advisors. Asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Sapphire Advisors o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors,